Somos generadores de información. Punto Noticias. www.pichinchacomunicaciones.com.es. El medio digital más completo. Imágenes, sonidos, palabras y sobre todo vivencias cotidianas. Opinión, entrevistas, ediciones especiales y un sinnúmero de noticias de Pichincha, Ecuador y el mundo. En Pichincha Comunicaciones somos el otro relato. www.pichinchacomunicaciones.com.es. El medio digital más completo. Imágenes, sonidos, palabras y sobre todo vivencias cotidianas. Opinión, entrevistas, ediciones especiales y un sinnúmero de noticias de Pichincha, Ecuador y el mundo. En Pichincha Comunicaciones somos el otro relato. Este 25 de noviembre se conmemora el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por eso, la Prefectura de Pichincha otorgará la condecoración al mérito Gobierno de la Provincia de Pichincha en el grado Dolores Cacuango. Te invitamos a postular a las personas y organizaciones que hayan realizado labores destacadas y meritorias para ser reconocidas por la lucha a favor de destacar, promover, proteger y acompañar en los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género. Por una vida libre de violencia contra las mujeres es una tarea en la que debemos sumarnos. Inscríbete en www.pichincha.gov.es desde el 4 al 29 de octubre de 2021. Somos Radio Pichincha. Estamos en la frecuencia 95.3 y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Nos renovamos, porque el mundo cambia y tenemos que cambiar con el mundo. Nueva imagen, nuevos sonidos, nuevas propuestas. Y renovamos nuestro compromiso con la sociedad y las noticias de calidad. Estamos en todas las plataformas digitales del momento. Son tiempos nuevos y comprendemos tus necesidades. Nos renovamos con aire fresco. Porque la nueva radio se hace de otra manera. Se hace sentándose a la mesa no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y conversar. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos recibido golpes, pero tu apoyo nos ha dado fuerza y madurez para encarar los vientos más adversos. Y estamos aquí para defenderte. Somos nuevos, pero no somos novatos. Somos Radio Pichincha, el otro relato. En Punto Noticias hablamos de... El viceministro de Gobierno, Mero Castañer, informó que se está realizando un análisis de inteligencia para determinar a quiénes responden los manifestantes y qué grupos los financian. Manifestó que los detenidos durante las protestas ya fueron puestos a órdenes de las autoridades de justicia competentes, luego de que la mayoría fue apresada en actos flagrantes de destrucción de bienes públicos, bloqueando carreteras o provocando un caos. Advirtió que el gobierno no permitirá que quienes hayan cometido delitos se queden sin responder por ello. Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, que está con nosotros. ¿Cómo está? Ceci, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La CONAIE ha decidido seguir con la agenda de lucha, se va a reunir hoy con las organizaciones a nivel territorial, con las bases para consolidar, dice
la fuerza de la protesta para que su voz sea escuchada no está claro si van a continuar las protestas o se van a tomar un descanso. Al menos el Frente Popular ha dicho que estos días van a reorganizarse para después del feriado continuar con su propuesta, con su protesta. ¿Cómo evalúa usted, como subcoordinadora nacional de Pachacutic, esta jornada de movilización y de protesta que ha sido encabezada por la CONAIE, pero no solo con la CONAIE, sino con otras organizaciones sociales? La CONAIE es parte de Pachacutic. ¿Cuál es su evaluación, doña Cecilia? Buenos días. Está silenciado su micrófono, doña Ceci. Perdón. Ahí buenos estamos. días, Diseña, buenos días, Alexis. Sí, las ¿Qué tal? movilizaciones después de toda una jornada exitosa, porque tuvimos una respuesta a nivel de las provincias, tanto de la sierra, de la Amazonía y también de la costa ecuatoriana. Eso es importante. Los sectores sociales unidos. También hay que resaltar que solos no podemos, pero unidos lo podemos. Y sí, puede ser que una fecha no adecuada estuvimos acá, que nos derramó la gota, que derramó el vaso de agua el día viernes 22, es lo que obviamente la población reaccionó como reaccionó, pero estamos a puertas del tema de los finados. Entonces, frente a esta realidad, lo que se ha hecho es que las organizaciones han tomado su decisión a nivel de la dirigencia, es lo que nos han dicho, de suspender mientras pasa el feriado y en estos días hacer un análisis, hacer una evaluación y fijar las estrategias para retomar la lucha. ¿Cómo está, Cecilia? Qué gusto saludarle y poder conversar con usted. Es decir que entonces la estrategia le salió y le resultó bien al presidente Lasso, porque fíjese que él se anticipó hace algunos días atrás a decretar feriado de 5 días y hoy, a puertas del feriado, además, el presidente dice: me voy de viaje 10 días de Europa, cuando vuelva les invito a sentarse a dialogar. Y de paso también quería preguntarle eso, si es que Leonidas Issa va a aceptar o no la invitación a ese diálogo, después de que el presidente les llamara golpista, parte del triunvirato con Nebot y con Correa, conspirador, de que la prensa oficial les llamara tumbapuertas, terrorista, etcétera, etcétera. Pero parecería, por un lado, que la estrategia le ha dado resultado al gobierno porque lo que está haciendo es enfriando las tensiones, y lo otro, ¿van a ir o no el 10 de noviembre a sentarse a dialogar con Lasso? Primero, la estrategia del gobierno, no sé cuál haya sido, eso será el feriado todo para la urbanidad, para nosotros. Llega la fecha sagrada de estar junto a nuestros seres queridos y para ello tenemos que prepararnos tanto en nuestra alimentación como en la visita de ellos y compartir con nuestros familiares que están cerca y alejados, porque es la fecha donde nos juntamos para estar junto a nuestros seres queridos que están en la mejor vida, allá en la plenitud. Así es que no va a funcionar al señor presidente, ni el estado de excepción ha funcionado, igual estuvimos en las calles, entonces mucho menos ahora el tema del feriado, es simplemente porque a nosotros, al menos a los pueblos indígenas, lo que nos detiene es por estas fechas tan importantes que son para nosotros de manera espiritual. Ahora, el diálogo habrá que preguntarle al presidente de la CONAIE directamente. Lo único que puedo decir yo es que lo que decida la estructura de la CONAIE, sus dirigentes actúan. Ellos van a reunirse para poder analizar, evaluar y tomar las estrategias que deban tomar, y nosotros como bases simplemente cumplimos lo que los compañeros dirigentes nos dispongan luego de sus reuniones. Esa es la estructura como la que funcionamos y tenemos que seguir en la lucha por el bienestar y la tranquilidad de los y de las ecuatorianas. La carestía de la vida es demasiadamente alto para aquellas personas que no disponen de un trabajo, ni por lo menos tienen un sueldo de $400, que es el sueldo básico, y que la canasta familiar rebasa los $700. Entonces, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ya pues el tema de las lorenzas y cosas esas está bien para una reflexión en este caso, desde los que tienen plata, pero nosotros de la vida real, siempre insisto en esto, y le he dicho al presidente de la República frontalmente en qué país está viviendo. Yo hace 2 meses compraba el quintal de urea $23, ahora estoy comprando en $33. ¿Eso qué significa? ¿Reducción? No. Yo sí pasé pues primer grado y sumando eso es más. 23 a 33 es más.
Al igual que el litro de aceite que yo compraba a $1.45, $1.50, ahora estoy pagando $2.45, $2.50. ¿Cómo se llama eso? No es pues rebajar, eso es subir, es incremento, es aumento. Entonces esas son la vida real y no al ser que de aquí esté pensando en el alza de pasajes. Ojo, ¿no? A pretexto de la subida del precio de los combustibles, donde nosotros exigimos y vamos a salir a la lucha, que si están intentando a que suban los pasajes, pues simplemente está en manos del Ejecutivo la tranquilidad Cecilia, del país. Yo quisiera trasladarle una inquietud que, digamos, la hemos conversado con algunos analistas en estos días y venía escuchando también algunos colegas periodistas que citaban lo mismo y, digamos, alguna lógica le encuentro también y yo quiero trasladarles inquietud a usted y ver qué es lo que nos dice, ¿no? Como que la lucha del movimiento indígena se ha circunscrito y, digamos, se ha limitado únicamente al tema de los combustibles, de los subsidios, y no va más allá. O sea, y hay un arrastre de unas causas que son históricas, que son, por ejemplo, el tema de la propiedad de la tierra, la reforma agraria, la revolución agraria, y que van quedando de lado. Y hay un tema que quisiera citarle, que, por ejemplo, hoy es materia de los estudios de opinión de varias empresas, de varias marcas, y es que una de las causas que más le agobian a la gente, que obviamente es el desempleo, la falta de ingresos, etcétera, etcétera, producto de la pandemia y del mal manejo económico de 2 gobiernos consecutivos, es las deudas. Y las deudas también afectan al sector agrícola, al sector campesino. Ustedes, en las zonas rurales también hay muchos productores pequeños, medianos, grandes también, que se endeudan, ya sea con la banca pública, con la banca privada, hasta con el chulco, para poder sembrar, para poder trabajar las tierras y demás, y son cosas que les agobian, pero no vemos eso como parte de las propuestas y del debate. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué decir de esas críticas que recibe el movimiento indígena de que todo se está circunscribiendo únicamente al tema del subsidio a los combustibles? Depende con qué lupa lo estén mirando y depende desde dónde vienen esas miradas. Nosotros, movimiento indígena, por décadas, y en el caso de Pachacuti, 26 años constantes al lado de la CONAIE, porque somos el brazo político, nuestra lucha siempre ha sido por la no expansión del tema minero, petrolero, en los territorios de pueblos y nacionalidades, en los humedales o en las vertientes donde haya ojos de agua o fuentes de agua, en los sectores sagrados, etcétera. Eso no es una lucha de ahora, son de años, y que no hemos tenido respuestas con ningún tipo de gobierno, Nosotros hemos venido luchando desde hace años, y esa es otra de las demandas presentadas a todos los gobiernos de turno, incluido al presente, el tema de la redistribución del agua, para poder hacer la producción agropecuaria, y ustedes lo saben, todo el Ecuador sabe que es un país agrícola y no tenemos recursos económicos asignados para una política pública del sector agropecuario, y en esto quedan debiendo por más de 30 años. No tenemos un censo agrícola, no tenemos en qué basarnos, pero sí tenemos indicadores de todas las exportaciones, etcétera, etcétera, pero menos del sector agropecuario, que sí les damos de comer al campo y a la ciudad. Y no nos olvidemos de la época de la pandemia, la peor crisis que tuvimos que vivir la humanidad, quienes sostuvimos con el pan del día de cada uno de los y de las ciudadanas, fue el sector campesino, el sector indígena, las mujeres que estaban ahí día a día trabajando, porque no pararon un solo día en cultivar la tierra, en cosechar y de alguna manera sacar los productos para poder sobrevivir. El tema de la desnutrición, que no es un planteamiento de ahora, de décadas, y eso también está presentado al actual gobierno y a todos los gobiernos de turno. El tema de la educación, de la salud. Existen infraestructuras, sí, pero infraestructuras sin medicina. Eso es lo que existe, sin medicina, al igual que existe monstruosidades de infraestructuras escolares, sin pupitres, sin marcadores, sin una pizarra. Esa es la realidad que existe. Estoy hablando porque yo sí soy de comuna y vivo ahí, ¿no? El tema de la deuda externa. ¿Por qué tanta deuda externa? ¿A dónde
se dedica todos esos recursos que todos los gobiernos de turno endeudan al país? ¿A dónde están designando esos recursos? ¿Por qué no se hace una inversión real? ¿Por qué no se destina al sector más necesitado del país? Nosotros no somos los responsables del déficit de este país, son los malos administradores que no saben ahorrar. Y además yo le digo desde el punto de vista de las mujeres sí sabemos ahorrar, así es que es momento de construir el país de las mujeres. Doña Cecilia, hace unos instantes Alexis le preguntaba sobre el tema del diálogo y usted dijo que habrá que preguntarle al señor Issa si va o no a acudir al diálogo, pero el presidente y sus voceros como tal han planteado permanentemente durante estas jornadas de movilización que están abiertos al diálogo. Lo mismo sostienen respecto a las propuestas que van a enviar a la Asamblea Nacional, que están abiertos al diálogo. Un diálogo tiene, si bien es positivo, todo diálogo en cualquier sentido es positivo, tiene sentido cuando como fruto de ese diálogo se va a respetar la palabra. Y lamentablemente el presidente de la República ha dado muestras de que no cumple su palabra, porque sus acciones y contradicciones así lo muestran. Y ustedes fueron precisamente objeto de esa falta de palabra. A ustedes les ofrecieron congelar el precio de los combustibles y lo primero que hicieron es elevarles el precio de los combustibles hasta enero, para luego proceder a la suspensión, no derogación, del incremento mensual en el precio de los mismos, al punto que ustedes salieron con bombos y platillos a anunciar que gracias a esos diálogos, que consecuencia de esos diálogos se había congelado el precio de los combustibles, y después tuvieron que dar retro y decir que rechazaban esa decisión del presidente de la República. En ese contexto, ¿qué posibilidades hay de que ese diálogo al que invita el presidente de la República de resultados y se pueda confiar en la palabra del gobierno? Primero, estamos abiertos al diálogo. Jamás la organización indígena o el movimiento político ha cerrado las puertas a un diálogo. De principio, nosotros dialogamos, pero un diálogo sincero, fraterno, respetuoso, porque la palabra es sagrada. Todo puede estar escrito, el papel aguanta, dice, pero la palabra es sagrada. Y referente al tema del diálogo de los compañeros asambleístas y la dirigencia del movimiento. Oigan, ¿quién les ha dicho que nosotros hemos ido a acordar el precio de los combustibles? A pesar que nos da el derecho como ciudadanos afectados a hablar y tocar el tema. El diálogo no está mal, todo el mundo ha dialogado y lo vamos a seguir dialogando, pero lo que nosotros insistimos es que sea un diálogo frontal, transparente, y que se escuche el clamor de la ciudadanía, no el clamor de un dirigente o de una dirigente que está hablando ahora, no, el clamor de la población, porque es un malestar generalizado. Obviamente, ahí el movimiento también no solamente ha tocado ese punto, que es obligación moral de tocarlos, igual esa gestión tienen que hacer también todos los asambleístas, pero fue en el contexto más del tema legislativo. Simple, porque el ataque ha sido que el Pachacuti es a través del CALI y de su presidenta no quieren recibir y que han devuelto la ley de creando oportunidades. Pero si no reúnen requisitos, ¿cómo se tiene que pasar? Hasta donde tengo entendido, tienen que reunir los requisitos. Cualquier proyecto de ley, venga de quien venga, tienen que cumplir requisitos para poder calificar y pasar a la comisión respectiva y luego someter a debate. Así tengo entendido. Sobre este tema se ha hablado, ok, listo, están transgrediendo demasiadas leyes y que no tienen coherencia solamente con lo tributario, sino de todo un poco. Se ha dicho que se tiene que presentar como se debe presentar y tenemos entendido que después del diálogo también ha comprometido a presentar este proyecto de ley en 3 cuerpos distintos, diríamos tributario, de inversión y de lo que se tiene laboral, ¿no es cierto? Es lo que ha previsto. En ese sentido, nosotros no hemos festejado absolutamente nada. A cualquiera cuando dice, oiga, vamos a congelar el precio de los combustibles, ¿a quién no le iba a alegrar? ¿A quién no a pesar de que no estuvimos de acuerdo con la subida, nuestra lucha del 2019 quedó en banda gracias a un gobierno considerado de izquierda que se burló y volvió a retomar el precio, a la liberación del precio de los combustibles? Sin embargo, dijimos, ok, si es que congela, que ya en algo nos puede aliviar.
pero que dentro de esa ningún acuerdo, porque no se ha llegado a acuerdos, haya una expresión tramposa, no me parece adecuado. Y querer involucrar a un sector que históricamente hemos venido luchando por los derechos, no solamente de los indígenas, sino de todos los ecuatorianos, no me parece adecuado. Cecilia, una cosa que siempre está en discusión en este tipo de coyunturas y que, digamos, sobre la cual se habla, se comenta, se analiza también es sobre el nivel de cohesión que tiene actualmente la organización, la CONAIE y todas sus filiales. Ha habido intenciones, no sé si del gobierno, del señor Pachala o de algunos sectores vinculados de generar división. ¿Cómo está la CONAIE actualmente? Y si hay o no hay ruptura o quizás una división de criterios, que obviamente la hay, porque entiendo que Pachacuti y la CONAIE en sí mismo no son organizaciones totalmente homogéneas, que hay una diversidad enorme, ¿no? Pero hay divisiones muy fuertes en lo político. ¿Hay gente que está tratando de dividirlos o no? Todos han tratado de dividir al movimiento indígena, pero eso no lo van a lograr, porque los temas que nos unen es más allá de esos desafíos chiquitos que tienen puntos de vista algunos compañeros al interior de la organización, y los externos tratando de dividirnos no lo van a conseguir. Tenemos diferentes puntos de vista, pero por supuesto, porque nadie estamos obligados a pensar lo mismo, para nada, sino qué sería de la CONAIE, qué sería de Pachacuti, qué sería de la humanidad. Así es que en ese sentido no nos preocupa, porque sabemos que todos los gobiernos de turno han intentado dividir al movimiento indígena y a confrontarnos entre nosotros, y para ello pues nosotros ya hemos caminado bastante tiempo. Nuestra madurez política, nuestra madurez como dirigentes tiene que sobrellevar todas estas adversidades. Doña Cecilia, ¿qué les han comentado los integrantes del bloque de Pachacuti que están conversando con el gobierno y que han recibido ya el proyecto de reforma tributaria? A decir del señor Darwin Pereira, el CALVA debería calificar este proyecto porque dice que cumple con los requisitos. ¿Hay ahí algún tema que les preocupe dentro de esta reforma tributaria que entiendo yo, luego será conocida por los demás bloques, pero que ustedes han tenido en cierta manera el privilegio de ya conocerla primero, por un lado? Y por otro, ¿cuál va a ser la posición de Pachacuti, o debería ser la posición de Pachacuti frente a este decreto en el tema del sector eléctrico, que a decir de varios sectores y analistas dicen que es un decreto que busca la privatización del sector eléctrico y como consecuencia de ello, en un futuro muy cercano, el incremento de las tarifas de consumo eléctrico? Mire, el presidente de la República tiene que pensar muchas veces para tomar una decisión. Sí, conocemos del decreto del 26 que firmó, y evidentemente para nosotros también analizamos que tiene las claras pretensiones de privatización y subir el precio de la luz. Eso no creo que pase. Y ahí estaremos atentos a la reacción. Como digo, estas fechas son bastante sagradas para nosotros. Luego retomaremos y daremos una respuesta concreta. Los proyectos de ley que va a presentar el Ejecutivo, insisto, si es que cumplen los requisitos, todos los procedimientos, la obligación de la Asamblea es recibir, debatir y responder. Si es que hay consensos en los temas, etcétera, ya depende de los 137 señores asambleístas que tienen que cumplir con su función de legislar y fiscalizar. El privilegio que hayamos tenido no creo que sea privilegio, porque se tiene que debatir y se tiene que construir un proyecto de ley, si es que obviamente, si es que están pensando en la ciudadanía, si están pensando en los principios de participación y comunicación, tienen que difundirse para construir un proyecto de ley. Pero en este sentido, más allá de que tuvo el privilegio o no los compañeros asambleístas del movimiento recibir el borrador de este proyecto de ley tributaria, está bien para que se pueda analizar, hacer las observaciones, ¿no?
porque les queda muy poco tiempo, porque dice que es de carácter urgente este proyecto para debatirlo al interior de la Asamblea. Sin embargo, se tienen que hacer todos los procedimientos, que la comisión los reciba, analicen la comisión y luego se debata a la luz pública como debe ser en el pleno de la Asamblea. En ese sentido, yo no lo veo nada extraño de que para eso están los asambleístas, para analizar, proponer, debatir, observar. Y ahí también van a haber otros criterios, seguramente nos van a cuestionar por qué coinciden con el social cristiano, por qué coinciden con el oficialismo o por qué coinciden con el correísmo. Miren, los 137 asambleístas son de distintas corrientes políticas, de un proyecto de ley. Algún artículo se ha de estar pues en función de poder decir apoyamos o no apoyamos, pero sí decirles de entrada, señores, en eso son líneas rojas para el movimiento Pachacuti. Si están pretendiendo privatizar el patrimonio de los ecuatorianos, no cuentan nosotros. Si están pretendiendo expandir la explotación minera y petrolera en los territorios de los pueblos y las nacionalidades, en los humedales, en las fuentes de agua, etcétera, no cuentan con nosotros. Si es que no existen propuestas concretas para la reactivación productiva del pequeño y mediano productor, tampoco cuentan con nosotros. Son líneas rojas que las tenemos y eso lo sabe el actual presidente y todos los que pasaron y los que van a venir. Si no hay una respuesta en eso, no cuentan con nuestro apoyo. O pretendan continuar metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos o la regresión de derechos de los trabajadores, no cuentan con nosotros. Ya está listo nuestro tercer y último invitado, pero yo sí quiero pedirle, Cecilia, una reflexión suya con respecto de una serie de mensajes que me han llamado mucho la atención, que he leído en las últimas horas, con los que nos hemos despertado hoy, que de alguna manera también nos llevan a los escenarios que vivimos a partir de las protestas de octubre del 2019, cuando se generaron una serie de relatos de corte racista, de corte regionalista, discriminatorios y demás. Le voy a leer un par de tweets de gente que simpatiza con el presidente Lasso para que usted nos dé una respuesta breve, además y su reflexión sobre esto, ¿no? No vengan a comer borrego asado en Zuleta, ni carnes coloradas en Cotacachi, ni fritadas en Atuntaqui, ni helados de paila en Ibarra, peor a la feria de Otavalo. Es una pena que así... es una pena, pero así se debería castigar a estos infelices que hacen tanto daño a su propia economía, decía una seguidora del gobierno. Y por acá otra dice, no, nunca más bizcochos en Cayambe y menos artesanías en Imbabura, ya vemos de lo que son capaces de su odio ancestral hacia los mestizos. ¿Qué les dice usted a estos simpatizantes de un gobierno que se vendió entre febrero y abril como el gobierno del Ecuador del encuentro y el diálogo? No es noticia el racismo y la exclusión hacia los pueblos indígenas. Y no solamente del par de mensajes que usted acaba de leer, que también de los sectores llamados de izquierda, que también nos cuestionan y nos critican. Lo único que puedo decir es que el movimiento indígena siempre seguirá en la lucha, porque todo lo que hemos conseguido hasta este momento ha sido gracias a las luchas. Ningún gobierno, ninguno, absolutamente ninguno, nos ha regalado nada, sino ha sido por las luchas nuestras propias, y estas luchas no han sido en beneficio solamente de nuestro sector, sino para la mayoría de los ecuatorianos. Así es que no voy a entrar en los detalles del racismo, de la exclusión, y además no utilizan ni por lo menos términos adecuados, ancestrales, al igual que algún personaje también nos decía que se creen los pueblos ancestrales. Ese es el mal ejemplo que nos dio y la sociedad sigue en eso. Vamos a seguir trabajando, somos un aporte al desarrollo de este país en la vida real, les vamos a seguir produciendo, vamos a seguir teniendo comida en las grandes ciudades para todos los ecuatorianos, y si podemos entrar en esto de la exportación con nuestros excedentes, qué bueno, y a ello tienen que crear las líneas que nos permitan, los mecanismos que nos permitan hacer eso. Vamos a seguir adelante, el Ecuador es plurinacional, es una sociedad intercultural en la práctica, así como dice también la Constitución Política del Ecuador. Seguimos en la hermandad, no queremos generar odio, queremos generar unidad.
diversidad, respeto, educación. Muchísimas gracias a Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, que ha estado con nosotros. Gracias, doña Cecilia, que tenga un buen día. Fuerte abrazo. A los dos, bendiciones, muy amable por el espacio. Gracias. Muchas gracias. 8:36 en Punto Noticias.